Y me sentí así como un poco frustrado. Decía, pero es que yo quiero hablar de estos temas. Siempre cuando Sociales, estuve claro. en la escuela de arte, siempre trataba de sacar esos temas como de zapatismo, como de historia de México, ¿no? Y bueno, ya no encontré espacio ahí, pero sí lo pude encontrar dentro de un medio de comunicación, en este caso en el periódico, ¿no? Conciencia Social, con Vero. Bienvenidas, bienvenidos a otro espacio más de Conciencia Social. Yo soy Vero Delgadillo y este es un espacio para poder platicar sobre historias que inspiran y también de personas que están dejando un legado en nuestra sociedad, que están despertando la conciencia social. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es orgullosamente tapatío, también es chiva hermano. Claro. Es un hombre que ante su trabajo y su arte uno no puede permanecer indiferente. O nos provoca una sonrisa, o tal vez para algunos algún enojo, pero siempre nos invita a la reflexión. Es alguien que ha dejado una huella a lo largo de casi 30 años de manera formal y que siempre nos sorprende. Tenemos aquí como invitado a alguien que ha marcado también Guadalajara, nuestro querido Cucho, Saúl Herrera, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros, con nosotras. Vero, pues muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar lo que tú quieras. Eso. Oye, vamos a empezar con el Saúl de niño, con el Saúl chiquito. Estamos hablando entre los 6, 7 años. ¿A qué jugaba? Y si jugaba ya a lo dibujo, Dibujar. ¿qué dibujaba? Sí, bueno, te fuiste muy atrás y creo que esos son los primeros recuerdos que tengo en mi mente. Yo el otro día platicaba con uno de mis hermanos que nació en el año 80. Yo tenía 4 años, yo soy del 76. Y yo tengo vagos recuerdos de las Olimpiadas de Moscú 80. Ahí como que fue cuando mi mente es cuando empezó a capturar cosas y almacenar. Imágenes, porque tú piensas en imágenes. Exacto. Recuerdo un osito muy, muy, muy bonito que hicieron de mascota en el 80 y lo veía yo en la televisión, en las transmisiones de Televisa. Esos son mis primeros recuerdos en la colonia donde vivía. Yo vivía en Zapopan, allá en el norte, en una colonia que era en aquel entonces nueva, era como un nuevo proyecto del Infonavit, que es la Tusanía. Ajá. Ahí cerca de la preparatoria número 7, ahí fue donde yo nací y es donde tengo mis primeros recuerdos. Y contestado a tu pregunta, lo primero que recuerdo que dibujaba en mis cuadernos de primaria era, no sé si recuerdas unas laminitas que te vendían antes en las papelerías que te dejaban leerlas y resumirlas. Y si las pegabas, antes de resumirlas estabas en problemas. Luego, ¿cómo las desbloqueabas? ¿Cómo las quitabas? Bueno, a mí, yo me ahorraba ese problema porque me gustaba dibujar al personaje. Wow. Recuerdo que dibujaba a Hidalgo, dibujaba a Benito Juárez también. Pues al final de cuentas las terminaba pegando porque esa era parte de la tarea, pero sí recuerdo que esos fueron los primeros dibujos que hice en la primaria. Oye, y sé por ahí que tu bisabuelo y tu tío dibujaban. Sí, caricaturistas también. Eran caricaturistas. ¿Y recuerdas, te tocó convivir con ellos? ¿Los recuerdas haberlos visto también haciendo cartones? Sí, de mi bisabuelo no, porque murió joven relativamente y vivió en la Ciudad de México. Mi abuelita se vino a vivir acá a Guadalajara y tiene un primo hermano que aún vive, el señor Rodolfo Caloca, que dibujó muchísimos años en el Occidental y en el Informador. También, fíjate, después cómo son las cosas, ¿no? Después yo llegué al Informador, después de que él terminó como una era, me tocó a mí estar ahí. Ellos tienen de apellido Caloca, que es un apellido no muy común por aquí, por estas tierras, pero eran de Oaxaca, de la Ciudad de México, y pues mi mamá todavía lleva ese apellido. A mí no me tocó ya ser Caloca, pero me tocó como que esa tradición de hacer caricatura. Lo llevas en la sangre entonces. Probablemente sí, ojalá y por ahí siga la tradición, ¿no? Oye, Saúl, a mí me gusta mucho cuando te veo que siempre tienes una expresión súper afable, siempre comunicas paz y también como serenidad y también ese buen humor se transmite cuando uno te ve. Y pensemos en ese niño si a todo le gustaba. Si ese niño que hoy es un hombre de buen humor encontró cuando era niño cosas que le disgustaban y que a lo mejor te prendían
podría ser diferente, esto no me gusta. Ajá. ¿Recuerdas algo en tu infancia que a lo mejor decías, no me gusta mucho lo que está pasando Ujú. o me gustaría que fuera de otra manera? Sí, fíjate que ahora ya de adulto y han salido temas como el bullying. No sé si recuerdas tú que antes era un término que no existía. Yo no lo conocía, el bullying. Era que, Pero lo llegamos a vivir. claro, a eso voy. Algo que sufrimos creo que en muchas escuelas era el bullying. ¿Cómo lo resolvías? He visto muchos comentarios en redes sociales que dicen, ¿cómo lo resolvías? Pues defendiéndote. A mí me tocó muchas peleas en la escuela, pues defendiéndote porque te decían algo que no te gustaban. Yo estaba un poquito gordito, todavía, pero era un tema así como de carrilla, ¿no? Decíamos carrilla, de burla. Entonces sí tenías como que defenderte. Porque lastimaba, ¿no? Lastimaba. Digo, sí aguantabas, pero ya llegó un momento en que, bueno, ya ¿Y tú cómo te defendías? ¿Con Pues, algún buen dibujo? ¿Les hacías un carnoche en no ese había momento? descubierto la forma de defenderme con los dibujos. Pues tenía que ser como lucha cuerpo a cuerpo. Ni modo. Ni modo, meter el cuerpo. Claro, y te ganabas un respeto. Sé que no es lo correcto, porque pues creo que resolver los problemas de forma violenta, pues la vida te va enseñando a que no es lo adecuado. camino. Pero en ese momento sí. ¿Y cómo lo hubiera podido cambiar? Pues creo que ahora ya hay más conciencia de eso, ¿no? Ahora se habla más del tema y creo que los maestros también han jugado un papel importante y han sido capacitados para que quizá intervengan de alguna manera. Yo tengo un hijo menor de 5 años y siempre estoy bien atento a eso, ¿no? O sea, preguntarle si alguien lo molesta en su escuela y si hay algún tipo de casos como este, pues tratar de intervenir, ¿no? Pero en aquel tiempo no recuerdo si mis papás me preguntaban cómo me iba en la escuela ni nada, pero yo resolvía mis problemas Llegabas en la con el escuela. raspón y Todo llegabas con el raspado, ojo todo morado. revolcado, pero pues así se resolvía. Así. Y Saúl, ¿en qué momento encontraste que a través de lo que tú hacías podías responder? Porque sin duda, todo lo que tú haces a través de tus cartones es una respuesta ante la realidad. Tienes este don de interpretar lo que pasa, de abstraerlo, de simplificarlo y tan solo con una imagen y un par de palabras dar un mensaje poderoso. Y yo creo que esa es una gran herramienta de respuesta ante el mundo. Entonces, ¿en qué momento ya no era vamos a agarrarnos a golpes como niños? ¿En qué momento dijiste voy a responder? ¿Hubo algo que pasó, un suceso que haya marcado tu vida, que te haya invitado a responder a través de los cartones? Mira, a principios de los 90s, pues sí descubrí que sí tenía facilidad para dibujo, pero pues andaban, pues como típico joven, ¿no? Descubriendo cosas. A principios de los 90 ingresé a la Universidad de Guadalajara, a la preparatoria, y me di cuenta, siempre me ha llamado mucho la atención la tipografía, los estilos de letras, pero pues en esa época empezó a soltarse aquí una serie de expresiones callejeras que me llamaban la atención. Yo salí en la preparatoria, en la vocacional, allá para Boulevard Tlaquepaque. Yo tenía que trasladarme como 1 hora, pero pues bueno, allá salí en listas y empecé a ver en los muros un estilo de letra que no veía yo aquí en la ciudad. Y te digo porque pues el barrio donde yo vivía, pues había había cholos, había pandillas que hacían sus grafitis para marcar territorios. Entonces, yo empecé a ver un estilo de letras diferentes y era graffiti como estilo americano. Entonces, hacia allá voy. Me empezó a llamar la atención ese estilo de letras y lo empecé como a imitar. Entonces, ya dejé como que el dibujo para dedicarme a hacer como tipos de letras. Yo sé que no pues estamos en confianza, pues, pero empecé a hacer como graffiti y en esa época de mi vida me di cuenta que hacer eso traía consecuencias no padres, ¿no? Okay. En algún momento se nos ocurrió rayar una pared con unas letras ahí que nosotros practicábamos y después nos andaban buscando pues gente de ese barrio, de esa zona que alguien les había rayado en su zona y que pues bueno, eso es muy súper asusté, ¿no? Llegaron a preguntar, ¿quién es el tal? Voy a poner un ejemplo, ¿quién es el tal Cucho? Ah, pues a ver, alguien lo conoce, ¿no? Entonces dije, bueno, oye, pero ¿y por qué estás buscando ese tal Cucho? No, pues es que fueron y rayaron allá en nuestro territorio. Chin, ¿no? Entonces,
me di cuenta de las consecuencias que podía Ya. traerte. Y esas eran consecuencias sociales. Ajá, O sea, pueden ser legales. Yo defiendo mucho el graffiti porque, bueno, hasta ahora veo que los propios ayuntamientos tienen programas para que los jóvenes que se expresen. Yo siempre que veo gente que se queja del graffiti, sí está mal que te rayen tu pared, pero dices, hay un joven ahí como que quiere expresar algo, ¿no? ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo canalizamos? Yo, ¿cómo lo canalicé? Me metí a un taller de pintura que tenía la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 16 años. Dijiste, bueno, si ya lo hago de manera ordenada, ya no me van a detener. Y me sentí no va muy a bien pasar nada. aparte, nada, sí, no me voy a andar buscando ahí De la banda. cholos. Sí, claro. Ahí lo canalicé. Digo que ahí me desvirtió un poco, pero igual sigo disfrutando el buen graffiti porque veo en puentes peatonales que les dan espacios y hacen unas obras de arte padrísimas. Y entonces empiezas a estudiar, Ajá. de y ahí- empiezas ahí a otra vez acercarte al dibujo. Sí, siempre en mi casa, mi papá consultaba revistas de análisis político y de humor político. Entonces yo veía ahí dibujos de personajes pues, que después se hicieron muy famosos en la caricatura nacional. Y yo también trataba como de imitar esos desde niño, ¿no? Pero pues no sabía que me podía dedicar a eso, la verdad. Pero ya una vez que estuve en un taller de pintura, descubrí pues los diferentes tipos de técnicas y herramientas. Y mi idea era ser pintor, ¿no? Era como hacer pintura como de caballete, no sé si muralista, pero decía, bueno, quiero aprender técnicas de pintura. Y mientras me aventaba como que mis apuntes de caricaturas en un cuaderno, así de sucesos políticos, porque siempre sí me interesaba mucho el entorno social. ¿Y recuerdas algún suceso político que dijiste, a ver, déjalo dibujo, expreso lo que siento ante él? Sí, posiblemente habrá sido en el año del 94 con el levantamiento zapatista. Sí, como que me llamó mucho la atención que... ¿Cómo fue ese que eran- primer cartón que que hiciste, era aunque lo sea que para querían. ti? Recuerdo que incluso hasta lo mandé a un periódico y me lo publicaron, que puse al presidente Salinas encapuchado, ¿no? Como haciéndose pasar por zapatista y lo mandé al periódico porque tenían como un espacio para practicantes y me lo publicaron. Eso me emocionó muchísimo. Dije, quizás sí puedo hacer esto, ¿no? Pero pues tenía complicaciones ya. Primero me casé muy joven, me casé en el año 97, mientras estaba estudiando artes en la Universidad de Guadalajara, pero no lo veía como algo a lo que me podía dedicar. Pero bueno, mientras estudiaba me aventaba esos bocetos y los fui coleccionando y pues mi trabajo que yo podría, a lo que aspiraba dentro de la escuela de artes era como que me contrataran ayudándole a algún pintor que ya estuviera así como muy posicionado, o incluso hasta hacer cuadros de los que venden en Tonalá, ¿no? Así esos como de bodegones y eso. Y decía, yo quisiera hacer eso, que me pagaran por dibujar, pero no fue hasta el año 97 que me dieron la oportunidad de dibujar en un periódico. Que llevaste todos tus cartones que tenías. Sí, tenía ya una carpeta y alguien me dijo, oye, yo conozco al director del periódico, ¿por qué no platicas con él? Y lo llevé y a la semana me dijeron, sí, estás contratado. La verdad que se me hizo padrísimo que me pagaran por dibujar. Me pagaban muy poco, pero sí, siempre me pagaron. Y hay compañeros que siempre se quejaban o que me han contado que dicen, no, pues es que yo mandaba mis cartones y me decían, bueno, ya te publiqué, ya era como tu paga, ¿no? O sea, pero en mi caso sí, la verdad es que siempre fui afortunado en ese sentido. Oye, ¿y qué te inspira y qué te mueve a hacer esos cartones? Porque uno podría interpretar muchas cosas, pero antes de dar nuestra opinión, cuando tú haces un cartón, que además, si tienes esta mente como en imágenes, ¿no? Que tienes este don, de verdad, de Ujú. situaciones súper complejas, porque tú hablas sobre la vida, Sí. lo que acontece en la sociedad, Ajá. y tienes este talento de una situación, por más compleja que sea, tú logras traducirla en imágenes que son accesibles para todas las personas, que a algún golpe de vista puedes entender. Ujú. ¿Qué es lo que buscas cuando logras desenredar estos momentos complejos y traducirlos en imágenes súper sencillas y que además son profundas a la vez? Pues me motivaba mucho el tema de la injusticia, ¿no? Y de cómo leer la historia de los movimientos sociales. Yo recuerdo que en la Escuela de Artes Plásticas teníamos un taller de arte y un maestro nos dijo, era de pintura al óleo, y pues traigan el tema de lo que ustedes quieran pintar. Era un maestro muy bueno,
pero a él le gustaba mucho el arte sacro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas sus referencias eran como de arte de ese tipo. Y yo le llevé unos cuadros que me daban la atención de Siqueiros, por ejemplo. Y como que no le gustó mucho mi idea, ¿no? Y me dijo, no, pues es que ese dibujo, no, esa pintura no está padre para que la reproduzcas, búscate otro tema. Ya, entonces terminé haciendo una escena así como bíblica. Y me sentí así como un poco frustrado. Decía, pero es que yo quiero hablar de estos temas. Siempre cuando Sociales, estuve claro. en la escuela de arte, siempre trataba de sacar esos temas como de zapatismo, como de historia de México, ¿no? Y bueno, ya no encontré espacio ahí, pero sí lo pude encontrar dentro de un medio de comunicación, en este caso en el periódico, ¿no? Que al principio no te dan la chamba así como de cartonista editorial. Siempre la chamba es pues de ilustrador, por ejemplo, ilustrar notas. Ese periódico tenía muchísimas secciones donde entré, que era el siglo XXI. Entonces te tocaba ilustrar nota policíaca, te tocaba ilustrar cosas de deportes, te tocaba ilustrar espectáculos. Y ya si por ahí tenían algún espacio que algún cartonista no había mandado su cartón, te decían, ahora no te quieres aventar. Entonces ya era una oportunidad de oro, ¿no? Para mostrar lo que traías. Claro. Y en ese corazoncito decías, bueno, voy a aprovechar para meter esta crítica, ¿para provocar qué? Sí, pues bueno, aparte de lo que uno busca como caricaturista, que es sacar una carcajada, llamar a una reflexión también. Eso. Creo que si esas dos cosas las logras, estás del otro lado. Por eso yo estoy convencida que lo que haces, Saúl, es arte. Porque uno cuando te ve, lo decía al inicio, no puede ser indiferente. O sea, tú ves un cartón tuyo, te ríes, habrá quienes pueden incomodar y a lo mejor generar una reacción, pero no se quedan indiferentes. Y siempre provoca también como, ¿qué quiso decir? ¿No? Ajá. Al menos. O, ¿qué quiso decir? No, oye, está fuerte, ¿no? Entonces, siempre generas que haya una reacción. Y lo haces desde el humor, una sátira muy fina, ¿no? Para reflejar el momento social y que provoca también reflexión. Hay algunos cartones que te hayan marcado a ti, de los que tú has hecho que dices, hombre, este me generó un montón de cosas. Hay algunos de esos que sí te hayan tocado también, más allá de la emoción de publicarlo, sino también que te hayan generado algo en tu vida. Sí, bueno, de aquí, el tema local, por ejemplo, de la ciudad, he visto que la gente recibe con mucho gusto y los comparten los temas que son como muy tapatíos. Y sobre todo en esta época de febrero, de inicios de año, la gente, pues no sé, es muy fan de la Minerva, de las pitayas, de las tradiciones que hay aquí en Guadalajara. Y cuando les platico cosas de esas, siento que son cartones que a la gente los aprecia mucho y que me han pedido, por ejemplo, oye, ¿me puedes vender una réplica de este cartón que hice alguna vez a la Minerva comiéndose unas pitayas nada más en un inicio de primavera, un inicio de calores? Y pues ese cartón se lo vendía a la gente que lo quiso comprar. Yo quiero ese cartón de la Minerva. Y pues era un cartón que a mí me parecía muy sencillo, no era nada relacionado con temas políticos. Y yo a veces utilizo ese espacio que me ofrece el informador para hablar de esos temas y pues son cartones que a mí me han traído mucho. Ha habido unos cartones muy tristes también de sucesos de aquí de la ciudad, pues que tengo que retratar y que dices, bueno, pues es una nota muy triste y tienes que hablar de eso. Y que mucha gente pues sí me escribía para decirme que le había conmovido mucho el cartón. Y yo así como que pues me sentía mal de que le había conmovido, pero pues tenía que tocar ese tema, ¿no? ¿Hay algún cartón que digas, hombre, este sí me dejó huella de alguna manera? Sí. ¿No? Ya sea por la reacción de la gente, por lo que significaba para ti, por lo que logró trascender. Sí, bueno, el cartón que te comentaba hace unos momentos es el tema de un bebé que murió en un hecho violento aquí en la ciudad hace 6, 7 años. Y después murió la mamá también, ¿no? En unos bloqueos que hubo. Fue una tarde horrible, la recuerdo, porque yo trabajaba aquí cerca de Avenida Chapultepec y veía el movimiento de patrullas y todo. Y ya después resultó pues que ese bebé perdió la vida y luego la mamá a las semanas. Y pues decidí dibujarlo porque creo que pues ameritaba la noticia. Y sí, recibí muchísimos mensajes de gente que se había conmovido mucho.
Y yo lo hubiera cambiado por risas, todo eso, ¿no? Pero la verdad es que fue un suceso que me tocó vivir en ese tiempo y pues lo tuve que ilustrar. Y ha habido cartones que me han dejado también muchísima satisfacción. Hubo un cartón que hice de un niño enjaulado cuando Trump tuvo su primera época de gobierno, que salían imágenes de niños en jaulas. Entonces, hice un niño enjaulado viendo Disney Plus, ¿no? Perdón por el comercial, pero viendo así como una película de Disney dentro de una jaula. Y me escribió una persona de Cataluña que quería imprimir mi cartón en un medio de allá y sí, pues me llenó muchísimo de satisfacción de decir que mi trabajo había llegado hasta allá, ¿no? En un tema pues tan triste y lamentable, pero pues bueno, aproveché para mandárselo y me dio muchísimo gusto, ¿no? Que compartieran mi trabajo también. ¿Y hay algún cartón que puedas reconocer como que ha robado muchas risas? Ajá. ¿Hay alguno? Yo he visto un montón de ellos que me encantan. Así te veo otros también digo, ¡ay! ¡Qué agudo, qué audaz! O sea, qué fuerte, qué capacidad de abstracción y de simplificar también, ¿no? Sí. Pero hay alguno que digas, este es de los más divertidos de todos. Bueno, sobre todo los de fútbol, ¿eh? O sea, los de fútbol son cartones que también se comparten mucho y que disfruto mucho hacer y que la gente también se ríe, ¿no? Precisamente en el pasado clásico a mí me dejó mucha satisfacción un cartón que hice, pues aprovechando que ganaron las Chivas, ¿no? A una chivita en campaña de vacunación a punto de vacunar a un águila, ¿no? Entonces mucha gente sí me decía, no, es que a veces tienes que aprovechar esos dos sucesos, ¿no? Claro. Y bueno, tocas el tema de la vacunación, que pues que sí, que hace falta y que necesitamos estar protegidos, con el tema futbolero y pues no, hombre, muchísima gente que me estuvo escribiendo para felicitarme por el cartón. Oye, Saúl, ¿y tú en lugar de tomar notas, tomas dibujo cuando estás sentado en una plática? Sí, me pasa mucho y lo que siempre recomiendo a los estudiantes cuando tengo oportunidad de platicar así en escuelas y lo comparto porque me pasa, es que estoy desayunando y ya tengo la idea para el cartón en la tarde o en la noche, ¿no? Y en la noche, ¿cuál era la idea? Híjole, y siempre les digo, siempre carguen una libreta de apuntes para que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Yo cuando puedo, pues sí cargo mi libreta, pero siempre trato, o al menos de dejar un recado en mi teléfono, ¿no? Así con una pista, porque sí me ha pasado que digo, tengo una idea genial, que ahora sí ya me voy a ganar un premio con esta caricatura. Y se fue. Y se me olvidó. Sí, claro. Oye, ¿y has hecho cartones para tu familia? Sí, pues recuerdos de mi, por ejemplo, de mi padre, de mi abuelo, que no me tocó conocerlo, de mi abuelo paterno, y que alguna vez, pues nunca vi a mi papá con su papá, con mi abuelo, pero alguna vez los junté, ¿no? En un cartón. En un cartón, ajá, y lo Wow. compartí cuando mi papá cumplió 10 años de fallecido. Y sí, es una maravilla porque, bueno, dices, yo en mi mundo lo puedo hacer, ¿no? Con mi arte, con mi dibujo. Qué hermoso y qué poderoso. Sí, claro, Eh, fue una experiencia muy padre. ¿Y cómo reaccionó tu familia cuando lo vio? No, pues con muchísima, pues ternura, alegría y les dio muchísimo gusto que haya dedicado tiempo a hacer eso, ¿no? Y a mí me dio muchísimo gusto porque era una idea que tenía en mi mente. Y me encanta lo que acabas de decir, Saúl, porque dices, en mi mundo puedo hacer esto posible, ¿no? Sí. Tú tienes un mundo muy rico, lleno de imágenes, de colores. Ese mundo, ¿qué reglas tiene en la cabeza? ¿Reglas? Ajá. ¿Qué se mueve en tu mundo? ¿Qué pasa en la cabeza de Saúl, nuestro querido Cucho? ¿En dónde están los pensamientos normalmente? ¿Cuáles son los anhelos? Porque yo puedo percibir, esa es mi interpretación, que en tu mundo, como lo decías hace un momento, buscas mucha justicia social. Ajá. Porque en tu mundo yo creo que eso puedo interpretar. Te gustaría que las cosas fueran distintas de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es ese mundo de Saúl? Mira, creo que pues han pasado casi 30 años desde que empecé a publicar y siempre he tenido el anhelo de contar historias que no tengan nada que ver con noticias ni con deportes, algo que me nazca a mí hacer, ¿no? Que diga, "Ay, si quiero contarle esto a la gente, a ver si le pasa lo mismo que yo estoy viviendo."
creo que ese ha sido un pendiente que he tenido y luego siempre pienso, digo, ya tendré tiempo de hacerlo y estoy en ese proceso, ¿no? Porque pues ya pasó tiempo, ya casi estoy por cumplir 50 años y digo, bueno, ya le entregué muchos años a la caricatura y no me arrepiento y estoy bien contento, pero también tu cuerpo a veces ya te va diciendo, ya vele bajando un poquito el acelerador, ¿no? Ya es momento de que vayas siendo un poco más pausado, pero pasa el tiempo y luego me van invitando a más proyectos y voy agarrando más proyectos y me emociono y mando, o sea, las reglas en mi mundo creo que no las tengo todavía como que no las respeto mucho y sí me lamento por eso, Vero, pero digo, bueno, en algún momento sí quiero dar esa pausa. ¿Y qué te gustaría compartir? ¿De qué te gustaría hablar a través de tus cartones que no es lo que has hecho hasta hoy? La vida de la ciudad, por ejemplo. O sea, escenas que he capturado en la mente y no he hecho los apuntes, lo que decía hace rato. Por ejemplo, alguna vez vi una escena que se me hizo padrísima, que me hubiera gustado retratar en una secuencia, en una pequeña historieta. En la avenida, creo que era Enrique González Martínez, aquí en el centro, estaba cayendo una tormenta. Y iba una chica con un paraguas y con sus botitas así anti lluvia, padres, una chava, creo que traía falda. Entonces el camión se le emparejó y el camión nos iba mojando a todos en la calle. Entonces la chava, así como en una escena de una película, venía el camión y la chava hizo esto con el paraguas, ¿no? Lo bajo. Lo baja y se cubre el agua y otra vez. ¡Pum! Y yo, ¡ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué mágico! Sí, o sea, dije, esto lo debería de retratar. Ella no vio que la estaba viendo, pero dije, ¡wow! Que ¡pum! Así se puso su escudo anti-agua. Y ya pasó el camión y ya, nada mojó. Y es como esa belleza que está en lo cotidiano también, ¿no? Sí, por eso comentaba el tema, por ejemplo, de la Minerva. La puse con una jacaranda floreciendo, entrando la primavera. Y tapizado el suelo, así como cuando caminas aquí por el centro y algunas calles de aquí, por Chapultepec, que están tapizadas, es como una alfombra morada de puras jacarandas. Wow, digo, esas escenas de ciudad están padrísimas. Súper. Cuando paseaba a mi perro también, decía, quisiera contar las historias que te pasan cuando andas paseando a tu perro, ¿no? ¿Tienes perrito todavía ahorita? Sí, tengo un perro todavía. Me lo están cuidando ahorita porque estoy buscando un nuevo hogar, pero sí quisiera platicar las enseñanzas de mi perro, se llama Polo. Polo. Me hacía muchos destrozos, me comía zapatos nuevos, alguna vez me destruyó mi Apple Pencil, que son bien caros, los originales, y no tenía dinero para comprar un Apple Pencil, y decía, bueno, no, primero me destruyó una tableta que ya tenía como 10 años con esa tableta, y luego ya lo tomé con filosofía, estaba muy enojado, pero decía, bueno, está bien. El tema es que ya quería cambiar esa tableta y Polo. Me dio el pretexto. Me dio pretexto para decir, es que ya tienes que actualizarte. Ya esta tableta ya no servía. Cómprate una nueva. Ya me compré el iPad. Y luego me fregó el Apple Pencil. Y ya no entendí el mensaje. Pero dije, bueno, ya dejó de hacer eso. Ya no es un cachorro, ya es un adulto. Pero muchas historias así que tenía con mi perro. Oye, Saúl, si Guadalajara fuera una persona, ¿cómo la describirías? Una persona que puedes dibujar a través de tus cartones. Yo lo dibujaría como una señora guapa, ya entrada en añitos. Más o menos, ¿cuántos calculas? Porque ahorita yo te voy a decir cómo me imagino Guadalajara, pero no te quiero influenciar. Yo creo que unos 48 años. Ok. Ajá, un poquito frondosa, arreglada, sí, tradicional, pero también adaptándose a las nuevas tendencias, a las nuevas cosas que hay en el mundo y sobre todo feliz, porque creo que la señora Guadalajara es una ciudad feliz. Qué bonito. Se parece mucho a la Guadalajara que yo me imagino. ¿En serio? Yo tengo muchos años pensando que Guadalajara, si fuera persona, definitivamente sería mujer. Sí. Una mujer en sus 40s que ya pasó por una vida llena de emociones, de situaciones, no sé si divorcios o momentos complejos, pero que tiene la suficiente fuerza para tener un gran porvenir. Sí. Sabes que todavía hay una promesa de que lo mejor viene, porque ya tiene el aprendizaje de toda su vida, de toda su historia, y es capaz de mirar hacia el futuro para avanzar hacia él con mucha solidez, sí, con conocimiento. Y también creo que es una mujer alegre,
Es una mujer muy guapa Sí. y es una mujer con buen sentido del humor. También de repente con carácter, Sí. ¿no? Con carácter que puede poner las cosas en orden, pero que es una mujer generosa Ujú. y de buen corazón. Sí. Entonces, creo Bueno, sí. que ahí casi compartimos, coincidimos, sí, me encanta. Pero es padrísimo, sí. Yo también creo que le tengo mucho amor a esta ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de ser tapatío? Me gusta, lo voy a confesar, pues su comida. Creo que Ya sí. somos dos también. Bueno, la gente y la comida. por Creo supuesto. que ahí no nos podemos quejar. Pero a ver, porque hay cuéntanos, ¿qué variedad. te gusta de la comida? Así original tapatía, pues yo pondría la birria, por ejemplo. Aunque no todos los días sé que puedo comer birria, ya Ajá. menos a mi edad, pero pues sí a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, también una tortita ahogada, así a veces, sobre todo cuando vas al estadio, así que dices, no, yo me tengo que comer una torta ahogada. ¿En bolsita? Bueno, no soy tan fan de comer en bolsita. Eso ya es para los más chavos que yo los veo, digo, bueno, yo no me la como así porque he descubierto que la torta ahogada me sabe mejor si te acercan la salsita aparte y tú la vas bañando poco a poco. Como que sabe. Yo siento que he descubierto que está más rico comérsela así. ¿Qué más? Pues hace poco probé un pollo a la Valentina que dicen que también es un platillo muy ¿Tapatío? tapatío de Jalisco y que casi no se hace, pero me gustó muchísimo un pollo a la Valentina también. ¿Y tienes algún rinconcito preferido de la ciudad? Pues mira, últimamente me ha gustado mucho ir a comer al mercado de Santa Tere, Ah, se come muy bien. a desayunar, ¿no? Bueno, hombre, con las titas también. con las A mí, ¿sabes qué me titas. gustan mucho? Son las quesadillas, aunque las como sin queso, porque me hace daño, pero de rajas y demás que venden ahí. Sí. Y luego la bolita de masa dulce, no sé si la has probado. Sí, yo le pregunté qué era eso, porque no la reconoces. Es una bola de masa dulce. Ay, es buenísima. no, Yo esa cada no la que he voy me probado. regalan. Sí. ¿Y qué comes ahí cuando vas? Mira, me encantan los chilaquiles. Ya. O sea, los chilaquiles de ahí, he ido a restaurantes así más, pues más caros o más finolis, pues, voy a decir así. Pero digo, no, no le llegan los chilaquiles de Santa Tere. Y en el La mercado salsa alcalde verde. también hay una señora ahí, no recuerdo su nombre, pero en el mercado alcalde también había una señora que hacía unos chilaquiles deliciosos. En el alcalde también, sí, están estas cazuelitas, Sí. están re buenas. Y hay una birria también ahí en el mercado alcalde también muy buena. Cuando puedo, la verdad es que para mí yo ya vivo lejos del centro, pero cuando ando por el centro no puedo andar por ahí, no decir, no, voy a ir, tengo que venir a comer aquí. ¿No? O sea, es el pretexto. ¿Y tomas tejuino? Tejuino también me encanta, que es muy criticado en otros estados, así como que dicen, ay, ¿cómo se toman eso? O sea, una amiga de Sinaloa dijo que era masa echada a perder. ¿Cómo puedes tomar masa echada a perder? Dijo, pues pruébalo, ¿no? A mí me encanta el tejuino, creo que sí es una gran bebida. Bien, ¿qué crees que te hace a ti ser bien tapatío? Bien tapatío, pues primero ser chiva. ¿Eso? O sea, creo que, no, aquí que lo vayan otros equipos de otros estados, con todo respeto, porque tengo muchos amigos también en otros estados, pero digo, no, aquí tienes que ser Chiva o Atlas. Ok. De verdad, eso creo que es un requisito indispensable. Pues también ser fan de las comidas, ¿no? De los lugares tapatíos, porque pues ya mencionamos a Santa Tere, al Mercado Alcalde, pero Zapopan también tiene cosas bien padres. Y también pues otros barrios también, como el de San Juan Bosco, que hace rato mencionabas, Talpita, pues creo que para donde voltees tienes muchas cosas, Tlaquepaque, Tonalá, ¿no? Cosas bellas. Oye, mi querido Saúl, para comenzar nuestro cierre de esta conversación, si tú tuvieras ya 80 años, 90, Sí. y que pudiéramos estar juntos platicando y que pudiéramos tomar en nuestras manos un cartón tuyo, ¿cómo sería el cartón que podría concentrar tu legado de 80 o 90 años de vida? Pues quisiera pues que fuera recordado como un tapatío, ¿no? Que vivió su época, que ese cartón defina que los sucesos que viví los pude plasmar, pude dejar como mi forma de pensar ahí y que
podamos estar de acuerdo, no en muchísimos temas, pero que pude hacer ese trabajo, que pude hacer esos dibujos en ese tiempo, ¿no? Porque los moneros sí necesitamos pues de esa como libertad de expresar lo que hacemos y creo que en algún momento, te digo, podemos estar o no de acuerdo, tener una visión muy particular, porque siempre haces tu cartón desde tu visión, ¿no? Y se lo expresas a alguien, y hay muchos cartones en los que la gente pues no está de acuerdo contigo, pero que pudiste haberlo hecho, ¿no? O sea, que pudiste haberlo plasmado según tu visión. Y pues ya la historia que diga en qué camino andabas en el correcto, en el incorrecto, pero que me pude dedicar a hacer caricatura aquí en Guadalajara. Qué bonito. Y al niño que sufría bullying, Ajá. que su reacción en ese momento era de otra forma Sí. para defenderse y que hoy es un hombre que impacta a su sociedad, impacta a su entorno a través de este arte que tú tienes de hacer cartones. ¿Qué le dirías a ese niño? Pues le diría que le esperaban muchísimas cosas padrísimas, cosas que nunca imaginé, porque a mí me tocó divertirme con canicas, con 2 palitos de madera que cortábamos, que le llamábamos changáis, y que hacíamos un hoyo en la tierra y Yo pasábamos también. ¿Cómo no? horas divertidísimos. Corriendo. Y que no necesitaba de ningún dispositivo para hacer. Ahora ya los niños, pues lamentablemente, y todo está también en los adultos que les facilitamos una tableta o un celular, pero decir, bueno, es que nosotros éramos bien felices haciendo eso, jugando fútbol, changáis, andar en una bici, en una avalancha, que es lamentable que ya no existan las avalanchas, seguramente había muchos accidentes, pero eran padrísimos. Yo soñé siempre con tener una avalancha. Qué increíble. Y sí, y decirle a ese niño, pues no, te esperan cosas maravillosas, pero pues qué bueno que pude vivir ese proceso. Y ahorita pues disfruto también este tiempo, ¿no? Y la tecnología y todo. Porque además te estás actualizando, ya estamos viendo tus cartones que guardan la tradición, ¿no? Pero ahora ya utilizan también las nuevas tecnologías. Estoy haciendo prácticas con mis dibujos con inteligencia artificial y hay cosas que me agradan mucho y que me ahorran mucho tiempo ya, pero bueno, no dejo de dibujar porque la gente me reclama, me dice, no, pues que eso ya no es tuyo. No, sí es mío, yo lo sigo dibujando. Claro, es tu idea. Y aparte es mi idea, o sea, sin mi mano aún no habría nada. Claro que hay unos prompters que te ayudan muchísimo, pero digo, no, yo sigo dibujando. Y antes de despedirnos, algo que te gustaría compartir a las personas que te conocen, las que no te conocen, Sí. Un poquito más de ti o alguna frase sobre lo que significa para ti lo que haces todos los días. Puedes decirles que en esta ciudad, en este estado, en este país, pude encontrar la forma de dedicarme a hacer lo que más me gusta y vivir de eso. Lo encontré en esta ciudad y creo que sí se puede cuando lo deseas y lo ejecutas y tienes disciplina y paciencia. Creo que sí tenemos las condiciones para hacer muchísimas cosas. Disfruto muchísimo ir al centro de la ciudad y tomarme un tejuino y decir, bueno, esta ciudad me encanta, me encanta este lugar y aquí vive mi familia y digo, qué bueno que encontré las condiciones para estar sobre todo en paz y estar haciendo lo que más me gusta. Saúl, nuestro querido Cucho, que además tu nombre está inspirado en Don Gato. Sí. Y su pandilla, que yo me acuerdo que ese Cucho era encantador. Sí, con su tono yucateco. Su tono yucateco, y que tú también eres una persona que siempre transmite cosas muy bonitas. Muchas gracias. Gracias, Saúl, por todo lo que haces a través de tu talento, a través de tu crítica, a través de tus cartones, que sin duda muchas veces roban sonrisas, que también nos invitan a reflexionar y hacer una crítica a veces con color, con ironía, con mucha agudeza. Gracias por lo que aportas desde ese lugar a Guadalajara y a nuestro país. Y gracias por compartir con nosotros. Disfrutamos mucho nuestra plática. Ya nos tenemos que ir a tomar un tejuino juntos, que a mí me encanta. Ojalá. Mi favorito es el del Centenario. A mí me encanta. De la capilla, ¿verdad? Ajá, sí, con Marcelino. Sí. Ya me platicarás a dónde podemos ir juntos. Y yo agradezco a todos a los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos pronto en otro espacio de conciencia social.
compartiendo historias como la de Saúl, que es una historia que inspira, que emociona y que a través de su espacio está impactando, generando conciencia social y sin duda ayudando a construir una sociedad más justa y una sociedad que pueda tener mejores condiciones para todas las personas. Así es que nos vemos pronto. Gracias. Conciencia Social con Vero.